Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Beney González Gómez. Y mi nombre es Sami Jimena Mayahuitia Castellanos. Somos del grupo y grado primero B de la carrera de psicología. Nosotros somos estudiantes y el día de hoy nos parece un tema muy importante poder hablar sobre la esquizofrenia paranoide, que es un tema que pues no es para nada común en estos tiempos el poder dialogarlo y hablarlo. Queremos aclarar que esto es con fines educativos y no es algo con un enfoque profesional. Debido a que pues todavía somos estudiantes, no hemos terminado una carrera y no podemos darle el enfoque profesional que este tema se merece, solo vamos a informar y a comunicar un poquito. Y pues primero vamos a empezar a hablar como tal, ¿qué es la esquizofrenia paranoide? Pero mira, antes de empezar este tema, a mí me gustaría saber qué tanta información tenías y qué tanta información yo tenía, porque la verdad yo tenía pues cero conocimiento acerca de este tema, porque yo nunca había escuchado sobre la esquizofrenia, específicamente el tipo paranoide. Sí había escuchado últimamente la palabra que traen esquizofrenia mucho en redes sociales, pero no como tal un tema ya así un poquito más estructurado. No sé tú qué sabías acerca de la esquizofrenia paranoide. Fíjate que yo siempre, desde que estaba chica, era, ay, un loquito, un loquito, un loquito. Es como el concepto que yo tenía de, ay, si una persona está loca o tiene actitudes raras, es esquizofrénico en general, ¿sabes? Ni siquiera sabía Que existían había, estos subtipos o tipos. tipos y diferentes síntomas y todo esto que vamos a explicar a continuación. Entonces, ya teniendo este tantito contexto de lo que uno cree que es la esquizofrenia, pues vamos a empezar con el tema más a profundidad y ahora sí nos puedes explicar qué es la esquizofrenia paranoide. Bueno, anoté un concepto pequeño, a lo mejor no se va a ver muy bien por la luz, pero se los voy a leer. La esquizofrenia paranoide es un tipo de esquizofrenia caracterizado por el predominio de delirios, especialmente de persecución, o sea, cuando las personas sienten que en todo momento alguien pues, los está observando, los está persiguiendo o están en peligro constante, perdón, y pues eso también llega a las alucinaciones y pues siendo más comunes que sean auditivas más que nada, que escuchen cosas cuando en realidad pues no están pasando. Sí, fíjate que justo yo he tenido casos, bueno, experiencias con un familiar algo cercano, en donde pues él ha tenido pues este tipo de esquizofrenia. Y justo sí, o sea, de repente es como que cuando no está controlado, porque sí llega a existir un cierto tratamiento, que más adelante hablaremos de él, pero cuando no está como controlado, por así decirlo, sí es como muy impactante ver cómo empieza a tener estos episodios de que empieza de, es que me vienen siguiendo, y pues tú volteas a ver quién lo viene siguiendo y pues no es nadie. Sí es un tema, la verdad, algo complicado que mucha gente no logra entender, que justo puede ver a la gente en la calle y va a decir, ah, pues está drogado o está loquito, que es la palabra que se suele decir mucho, pero a lo mejor y tiene este tipo de esquizofrenia o este tipo de trastorno. Y más que nada porque es un tema que no se habla a profundidad, ¿sabes? Simplemente es pues el mismo, como muy a lo encimita. ajá, y muy en, ay, que lo quito del centro, bueno, aquí se usa mucho eso, ¿no? Y simplemente es el concepto y la gente no le da la importancia que debe de ser de esta enfermedad que es muy importante saber, porque puede haber casos muy cercanos a nosotros que no le damos la importancia que debe de. Que sí, que justo podemos decir, ah, pues es que está loco y ya, cuando realmente puede tener este tipo de trastorno. Y más aparte todo lo que repercuta hacia él y todas las Hacia él y hacia la personas. sociedad. Ajá, porque por ejemplo estas personas que hablamos, que es muy común que la gente identifique, pues cuántas cosas no han pasado de que golpean gente, De que los llegan a matar, inclusive a ajá, gente que va caminando justo por este tipo de trastorno, porque no está siendo atendido, porque no se le está dando la importancia que debería de tener. y a veces muchas veces es como, es que es por la droga, ¿no? Y claramente las drogas pueden ser un factor, Un detonante. ajá, de que esté pasando esta enfermedad, pero también hay muchas cosas atrás que puede ser que su entorno hace que la enfermedad sea más complicada para esta persona y para todo el círculo. Para todo su círculo social y su entorno. ¿Qué te parece si nos brincamos al siguiente punto para ver más o menos por qué se origina o qué es lo que pasa con una persona cuando ya la tiene? Okay. Bueno, en este siguiente punto hablaremos un poquito sobre lo que viene siendo la parte genética. Jimena, ¿qué nos puedes hablar sobre esta parte? O sea, ¿qué tanto afecta, qué no afecta que yo tenga un familiar cercano que pues tenga este padecimiento?
Es muy importante saber que si tú tienes a una persona cercana, ya sea padres, hermanos, muy cercano de tu núcleo, podría decirse, es 10 veces mayor la probabilidad de que tú puedas tener esta enfermedad. Y mucha gente, la verdad, no le da la importancia que debe de ser porque en cierto punto sí llega a ser tabú esta enfermedad en cuestión de pues no hablo con mi familia aunque tenga a una persona con esta enfermedad porque... Sí, puede llegar a ser un tema un poquito incómodo, Sí, porque pues al final de cuentas, si no se tiene un control sobre esta persona, a lo mejor puede Ajá. ser, va a sonar feo, pero puede ser una carga para la familia si Sí, no se llega a tener un y control. el miedo también de decir, puedo llegar a tener esta enfermedad 10 veces más probable a otra persona. Y pues siento que también por eso no se puede hablar por el hecho del miedo de decir, oye, pues puedes llegar a tener la enfermedad porque tu papá la tiene, porque tu hermano la tiene, ¿sabes? Entonces, Pero justo hay que recalcar esta parte que es un familiar directo. sí, O sea, debe de ser un familiar literalmente bien de sangre. Por ejemplo, que sea mamá e hijo, papá e hijo. O, por ejemplo, abuelos los abuelos también, si ya tuvieron los abuelos, los nietos también lo pueden heredar. Ajá, entonces, pues realmente sí es muy importante que en la familia se hable este tema y más si estás pasando por una situación que tienes a una persona y pues es un tema difícil porque afecta muchísimas cosas de tu vida diaria a ti y a tus padres y a tus hermanos y a todas las personas de tu alrededor, pero pues no es un tema que se hable. Que se hable mucho. Justo, como ya había comentado yo tantito hace unos momentos, yo sí tengo un caso muy cercano en donde si la persona es el papá de mi primo, si esta persona no tiene como el control con estos medicamentos, pues es todo un show. Y justo como es el papá de mi primo, esta persona es papá, tiene un hijo, claramente, pues es entonces mucho más probable que mi primo lo pueda tener. Pero, cabe recalcar también que si estas personas teniendo este antecedente se drogan, fuman, pues alguna droga o por ejemplo empiezan a tener muchos problemas con el alcohol, con la bebida, pues es mucho más probable que se detone la esquizofrenia o algún tipo o subtipo de la esquizofrenia. Sí, o sea, por ejemplo, si tú ya traes genéticamente la enfermedad y le agregas drogas, le agregas muchas cosas más, pues la esquizofrenia se va a desarrollar muchísimo más rápido, claramente. Entonces, pues es un tema que se debería de hablar. Y no digo solamente en personas que lleguen a tener un familiar con esquizofrenia, realmente creo que es algo que se debería de hablar en todas partes, porque siento que a todos nos ha tocado ver a una persona. Sí, justo se tiene como mucho este tabú, este estigma social de que pues no se hablan de los temas porque son bastante incómodos. Entonces, pues sí. En el siguiente punto me parece importante hablar sobre qué tanto nos puede llegar a afectar siendo pues una persona con esquizofrenia en nuestro alrededor, en nuestro entorno, en la sociedad, en el trabajo, la familia, si tiene algo que ver con nuestro trastorno o no. Entonces, ¿te parece si vamos a ese siguiente punto? Claro, sí, porque es muy importante el cómo, principalmente en el trabajo, las personas toman por hecho de ya no puede trabajar, ¿sí me entiendes? Es como un aislamiento de es que él está mal y que la familia se haga cargo, ¿no? O sea, también es un... Sí, justo como que sienten que este tipo de personas con este padecimiento como que ya no son funcionales. Es la palabra, que ya no son funcionales, que ojo, teniendo pues trastorno se puede ser súper funcional si está controlado, que ahorita vamos a la parte de los medicamentos, de cierto tratamiento, se puede ser muy funcional siempre y cuando pues estén controlados mientras no esté afectando a terceras personas. Claro, y se tiene también que hacer obviamente una valoración en el trabajo en cuestión de que esta persona pues sí pueda con su medicamento hacer pues todo este tipo de actividades que en los trabajos se debe de hacer, pero no quiere decir que deja de ser una persona funcional, pero creo que la sociedad sí lo toma así, sí, justamente. Tiene una enfermedad mental hacia un lado, ¿no? Y esto afecta aún más la enfermedad. Sí, justo, y creo que aquí es cuando entra la parte importante que es la familia. Entra la familia porque si a lo mejor es un padre
Es Exacto. una persona que provee, ya sea padre, madre, quien sea, pero que provea y que tenga que trabajar. O sea, si es como de ya no te van a dar trabajo justo por tu trastorno, justo por algo que pues no depende de ti, es algo genético o es algo, pues está fuera de tu alcance, la verdad. Entonces sí empieza como que a haber este tipo de problemitas con la familia y pues eso pues empieza a afectar, ¿no? O sea, va haciendo una cadenita, empieza el trabajo y después se va la familia y después a dónde vamos a ir parando, perdón. Sí, es justamente, bueno, yo creo que también sí empieza de la sociedad, ¿no? Porque si la sociedad no tuviera este tabú tan Este tabú, este grande, estigma, inclusive es parte de discriminación. exactamente, es una parte de discriminación de ya no es funcional y se va obviamente a la familia, que un punto importante que veníamos hablando de todo esto de la sociedad, el trabajo, es como la familia se afecta más que nada en cuestión de por sí la dificultad que ella lleva con la persona que tiene esta enfermedad, en cuestión de su vida cambia por completo, ¿no? No es lo mismo tener una persona con esta condición a tu vida normal, ¿no? Tienes que pues pasar justamente por los delirios, por todo este proceso de hasta llegar a la medicación, de que esté controlado. Sí, justo en el proceso de que no sabes qué es lo que le pasa a la persona. Exactamente. O sea, son como que varias señales, pero no te quedan como en una conclusión. Como por ejemplo puede ser la ansiedad que siente, pues que tiene ciertos síntomas como más comunes a un trastorno de esquizofrenia, una enfermedad de esquizofrenia paranoide específicamente. ¿Por qué? Porque los síntomas suelen ser cero comunes. O sea, no los puedes ver en la vida cotidiana, en la vida diaria. O sea, sí es como que en esta parte y este proceso de llevar a la persona con un médico, con un psicólogo, que el psicólogo te lo derive al psiquiatra, el psiquiatra a lo mejor te lo pueden derivar a un neurólogo para saber qué es lo que está pasando con su cerebro. O sea, pueden ser muchos factores que pues también afectan a la familia de manera económica si no tienes la solvencia para este tipo de gastos. Y hablando justamente de que esta persona a lo mejor llega a tener esta discriminación de que ya no puede trabajar, entonces el sustento de la casa tiene que pasar a terceras personas, si es que esta persona era el pilar. Era el pilar, pone así. Entonces es toda esta afectación, ya sea económica, emocional también para la familia, porque no es cualquier cosa, o sea, es un proceso pues grande que tienen que llevar, pero esto también llega a afectar pues a la persona que tiene la enfermedad, ya que es importante que estén apoyando a la persona, porque sí, justo porque a lo mejor ni él mismo entiende o ella misma entiende de qué me está pasando, por qué estoy actuando de esta manera, aunque yo no quiera actuar de esta manera. Entonces si no llega a tener el apoyo de que la familia lo comprenda hasta cierto punto y sienta la seguridad de que está alguien ahí con él, pues esto puede pues derivar a que las cosas sean aún peor, ¿sabes? O que se desarrolle hasta más rápido la enfermedad por no tener pues sí, estas personas que estén con él en sí, justo este apoyo, ¿no? El apoyo en que pues cualquier cosa que justamente también en la medicación, ¿sabes? Siento que al principio estas personas pues también en el momento de la aceptación, en tomarte el medicamento como debe de ser. De aceptar que tienes una enfermedad y empezar a tomar el medicamento para estar controlado, pues a veces puede ser también difícil para la persona. Y si no tiene este apoyo de tu núcleo familiar, pues sí es un poquito más complicado. Justamente, si nos brincamos un poquito a esta parte de la religión, yo sé que la religión es un tema algo controversial, medio complicadito, pero perdón, sí tiene mucho que ver la religión, en cuestión de que, por ejemplo, si la persona es muy católica, sus delirios, que es de los más comunes, sus delirios van a hacer que se sientan una persona que Dios les está hablando, que sean una persona que se sientan un ángel, que se sientan un demonio, justo después ahorita vamos a hablar un poquito de los síntomas. Y justo es esta parte, o sea, la religión tiene mucho que ver si esta persona conoce de estos dioses, de estos demonios, de estos ángeles, de todas estas cosas que van un poquito más apegadas a la religión. Ojo, no me estoy enfocando en, no sé, en la religión católica o la religión cristiana, es en general. Se agarran mucho de esa idea de la religión y son los delirios más comunes que tienen. Sí, claro. Y
hasta cierto punto pueden llegar a ser peligrosos, ¿no? En cuestión de, pues como tienen estas alucinaciones, en cuestión de, pues no sé, la persona puede ver un demonio y es su hermano o es su hermano, O ¿sabes? él sentirse el demonio, que es Ajá. mucho más, que va mucho más a ese lado de yo me siento un demonio, entonces pues puedo hacer cosas que puede hacer un demonio según su contexto de religión. Claro, y que en la enfermedad que él está padeciendo, pues es como lo normal, ¿no? O sea, él cree que pues es normal escuchar voces en cuestión de tú eres el elegido, Sí, ¿no? O justo, sea, tienes que ajá. hacer esto, o todos están en contra tuya, y pues eso afecta no nomás a la Sí, persona. porque justo recordemos que en específicamente la esquizofrenia paranoide escuchan demasiadas voces. Entonces, muchas veces este tipo de voces pues les dicen de que no, pues haz esto, haz lo otro, dañando a terceras personas, autodañándose también, pero por lo regular y lo general se ve más cuando es más común que dañen a terceras personas. Exactamente. Y bueno, o sea, creo que de aquí tenemos que brincarnos un poco en cuestión de cuáles son los síntomas de una persona que tiene esquizofrenia paranoide, ¿no? Justo vamos a hablar un poquito de los síntomas. Este, pues la esquizofrenia tiene 3 etapas y solo vamos a hablar un poquito de la etapa activa, que es cuando los síntomas están más intensos. Y los síntomas son lo que ya comentábamos: alucinaciones, ilusiones, un discurso desorganizado o incoherente, o sea, hablan cosas que pues la verdad muchas veces no se logran entender, un comportamiento muy inusual, síntomas negativos, y la paranoia, específicamente en esta esquizofrenia, son los delirios, las alucinaciones y la falta de perspicacia, que es una característica muy común. Es un síntoma conocido más como una falta de introspección, que significa que el cerebro de una persona no puede reconocer ningún síntoma, ningún signo u otra evidencia de una afección médica de la cual pueda padecer. Exacto, como lo que decíamos, ¿no? De que primeramente la aceptación de decir estoy enfermo, ¿no? Y empezar a usar un tratamiento. Y sí, justo como no sientes que tú estás con este padecimiento porque no lo logras identificar, tu cerebro no logra conectar eso con la realidad, pues sí es como que un poquito complicado. Sí, como lo decíamos, ¿no? De la religión en cuestión de que crees que es lo que está pasando, ¿no? Sí, que inclusive hasta se puede confundir, si hablamos un poquito de la religión, se puede ir hacia la parte de hay que hacerle un exorcismo porque a lo mejor y trae un demonio adentro, y por eso está actuando de esta manera, y lo pueden, inclusive en vez de llevarlo con un psicólogo y después que lo deriven a un psiquiatra, lo van a llevar hasta con un sacerdote para saber, o sea, que al final de cuentas es ¿cómo se dice? Como esta impotencia de las personas de no saber qué es lo que está pasando con su familiar, qué es lo que le está pasando, y es su manera de intentar dar con algo desde raíz, ¿no? Y creo que en cierta parte la persona que tiene la enfermedad, creo que lo único que se le puede hacer, no algo inusual, sería el escuchar voces como tal de alguien, porque creo que sí, hasta cierto punto llegan a identificar de, pues escucho algo, pero después llega a Pero pasar... no un 100%. Ajá, no, pero llega a pasar a un, es que es la realidad, ¿sabes? O sea, se escucho, pero es lo que es, no es una alucinación. Sí. Justamente como un tratamiento, por lo regular este tipo de esquizofrenia es tratable, pero ojo, no se cura. Algunas personas pueden recuperarse por completo y no volverla a sufrir, pero pues en otros casos no. Sí les voy a leer un poquitito para no desinformar a las personas. Los expertos consideran que las personas con esta situación están en remisión porque no hay forma de predecir si volverán a tener este tipo de esquizofrenia o no. El tratamiento de la esquizofrenia generalmente implica múltiples métodos aplicados secuencialmente o simultáneamente, y la medicación, la terapia y las técnicas de autocuidado son muy comunes, y las tres pueden ayudar a tratar esta afección si se aplican de forma consciente y eficaz. Diagnosticar y tratar esta afección lo antes posible también aumenta la probabilidad de un buen diagnóstico. Existen 2 tipos y principales medicamentos para tratar la esquizofrenia: los
antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. También puede ser, por ejemplo, la psicoterapia, que va acompañado de estos medicamentos, o la terapia electroconvulsiva. Y pues la verdad, esto ya va a variar mucho y va a depender mucho como del grado en que lo estén manejando en ese momento. Y también depende mucho del psiquiatra o la persona que lo esté tratando, para ver qué es lo que mejor le funciona a esta persona, porque recordemos que no todos funcionan de la misma manera. A algunos les puede funcionar más, a lo mejor solo con medicamentos, o a otra persona le puede funcionar el medicamento y la terapia, o a otro nada más le puede funcionar la pura terapia. O sea, es mucho también dependiendo de la persona y del avance que logre la persona. Y como hablamos, no siento que eso ya sería un tema más profesional, que lo viera como tal un profesional, cómo puede ayudar a la persona. Sí, justo, porque nosotros recalcamos, nosotros somos estudiantes, esto es meramente informativo, no es para dar diagnósticos ni nada, somos estudiantes, es meramente informativo. Y pues, ¿qué te parece si continuamos con el siguiente punto? Sí, bueno, el siguiente punto, hablando mismo de que estamos informando más que nada, investigamos un caso clínico de que habla de un paciente blanco, masculino, de 37 años de edad. Igualmente voy a leer por caso de no desinformar. Sí, que justamente este es el primer caso que se tiene registrado sobre la esquizofrenia paranoide. Continúa. Jubilado por enfermedad, de precedencia urbana, con 12 grados de escolaridad, con antecedentes de salud somática y de trastornos psiquiátricos de años de evolución. Presentó un ingreso anterior en el centro en abril del 2010 con el diagnóstico de trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico. Desde ese momento el paciente no volvió a ser el mismo desde que enfermó y acudió a consulta manifestando estar alterado. El paciente fue acompañado de un oficial de la Policía Nacional sin familiar, remitido por la psiquiatría que lo atiende en su área de salud. La especialista refería que hace varios días está agresivo con sus familiares, realizando extraños rituales en el hogar, como que es el diablo, que tiene revelaciones, que posee un don especial, que le permite predecir cosas que van a suceder y que las puede ver en sus sueños. Agredió con un cuchillo a sus familiares. También el paciente no come, no duerme, no se baña, todo lo cual ha hecho difícil su manejo en el lugar. Esto se observa en una imagen que a lo mejor, si se puede, la pondremos. En el lugar que fue internado, como tal, se mantuvo tranquilo, por la sedación administrada para su traslado en el área de salud. Refirió que él no estaba enfermo. Alegó que alterado que tuvo un vecino, que fue porque pues pasó todo lo que pasó. Manifestó ser una persona especial, por eso las mujeres se peleaban por él, que en el lugar donde trabajó sus jefes tenían un complot en su contra y por esta razón lo despidieron. Alegó tener la capacidad de escuchar las voces de los ángeles y demonios que lo ordenan qué hacer, que se convierte en el diablo, que se siente sensaciones extrañas en el cuerpo. Y pues realmente de aquí es un análisis un poco más largo en cuestión de todas las cosas que llegó a tener y los diagnósticos. Y que llegó a presentar, que justo era lo que comentábamos sobre la religión. O sea, si esta persona tiene este conocimiento sobre cualquier religión, pues sí lo lleva un poquito más hacia ese lado. Sí, y en este caso así fue, o sea, él se relacionó todo con la religión, que ahora fue al contrario, ¿no? Que fue como más hacia el satanismo, ¿no? Como el diablo y todas estas cosas, que llega a ser a lo mejor un poco más peligroso en cuestión de llegar a atacar a la familia, ¿no? Por lo mismo que te decía, las alucinaciones. Entonces, pues sí es complicado en cuestión de todos los síntomas. Sí, justo se refleja, inclusive en todo lo que ya venimos hablando, de cómo afecta desde el trabajo, desde cómo llegó solo por tantos problemas que tuvo en el trabajo, con la familia, con la sociedad, con su entorno. Entonces, pues la verdad sí es un tema algo complicado de sobrellevar, y a lo mejor tal vez para las personas que estén alrededor de una persona con esquizofrenia paranoide, sí es pues
difícil, o sea, sí Claro. es difícil, sí es mm, complicado, vaya. Sí, por eso pues los invitamos a seguirse informando de esta enfermedad, no solamente por tener, no sé, un familiar, simplemente pues para saber como tal qué son las cosas que le pasan a una persona con Sí, estos justamente para síntomas. llegar a tener esta empatía con cualquier persona que podamos llegar a ver con alguna afectación de este tipo, sin saber o no saberlo, porque a simple vista no vamos a poder saber si una persona tiene esquizofrenia, si tiene algún tipo de trastorno, cositas así, no lo vamos a poder saber, pero para llegar a tener un poquito más de empatía, pues este tema la verdad lo elegimos porque nos pareció muy interesante, sabíamos que podíamos sacarle como muchas cositas, no lo ampliamos realmente como debería de serlo, pero ¿cómo te sentiste? Yo la verdad, como yo te lo comenté en un inicio, era un tema que me interesaba bastante porque por lo mismo de que no se ha hablado y yo la verdad no tenía noción del tema y fue muy interesante en el transcurso de la investigación ir sabiendo cosas y irlas agregando a nuestra investigación para poder hacer este video informando más que nada, como ya lo dijimos, en cuestión de pues simplemente como estudiantes, ¿no? No tampoco de forma de expertas, ¿no? Como, Sí, justo de manera profesional. ajá, nada de eso, simplemente pues tuvimos la oportunidad de informarnos De poder hablarlo, dialogarlo, ajá, informarnos un poquito y pues estuvo muy entretenido, es un tema muy interesante, yo la verdad también me sentí como que muy cómoda, sí, es un tema muy amplio, a mí me gustaría en un futuro pues ya con más bases e investigarlo a profundidad. uh-huh. Y pues de nuestra parte sería todo, esperemos que haya quedado un poquito explicado este tema. Volvemos a repetir, no somos todavía profesionales, somos estudiantes y es por eso que no hablamos del tema con mayor profundidad. Sí, o sea, a lo mejor si hubiera sido en cuestión más profesional, pues hubiera dado hasta, no sé, cosas más específicas. Más clínicas. Más clínicas de lo que es esta enfermedad, pero simplemente estamos informando de puntos que nos dijeron base de cómo investigar y es todo. Esto es meramente para, no sé, nuestra formación como futuras psicólogas. Como futuras psicólogas. Entonces, pues esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver el video y pues ahí le dan like si les gustó. Gracias, adiós.